Happy Sabbath to you. Un feliz sábado para ustedes. We're very happy for the privilege to be together today, Estamos muy contentos por el privilegio de estar juntos hoy, united by the Spirit of God. unidos por el Espíritu de Dios. We can join together in worship this morning. Así podemos estar juntos en adoración esta mañana. I trust that you are all well, Confío de que todos se encuentran bien, resting in the Lord today, descansando en el Señor hoy and trusting that He will do you good. y confiando que Él le hará a cada uno de ustedes bien. Today, Hoy our message is entitled nuestro mensaje se titula The Church La Iglesia and the Sifting. y el Zarandeo. The Church La Iglesia and the Sifting. y el Zarandeo. I invite you to turn your Bibles Les invito a que abran sus Biblias to the book of Amos, en el libro de Amós, chapter 9 capítulo 9 and verse 9. y versículo 9. For lo, I will command and will sift the house of Israel among all nations, like as corn is sifted in a sieve, yet shall not the least grain fall upon the earth. Amós 9:9. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Let's pray. Vamos a orar. Our Father who art in heaven, Nuestro Padre que estás en los cielos, to you belong blessing and honor, glory and power. a ti pertenece la bendición, el dominio, la honra y el poder. To you belong this moment. A ti pertenece este momento. Come and take that which is yours. Ven y toma lo que es tuyo. This time, Este tiempo, our hearts, nuestros corazones, our souls, nuestras almas, and do as you please. y haz tal como te plazca. Fill my mind with your thoughts. Llena mi mente con tus pensamientos, Fill our hearts with your feelings. llena mi corazón con tus sentimientos. Fill my mouth and Carrion's mouth with your words today. Llena mi boca y también la boca de Kerry con tus palabras hoy. And through the Spirit, bring them clearly to our hearts, Y a través de tu espíritu, tráelas claramente a nuestro corazón, that they might have the effect that you intend, para que puedan tener el efecto que tú desees. even an awakening Incluso un despertamiento to where you would have us be. en donde quiera que tú quieras que estemos. We pray this in Jesus' name. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. The church La iglesia and the sifting. y el zarandeo. Much can be said about the church Se puede decir mucho sobre la iglesia and its identity. y su identidad. For some people, Para algunas personas, the church is a congregation. la iglesia es una congregación. Pardon me. For some people, the church is a denomination. Para algunas personas, la iglesia es una denominación. For others, it's wider than that. Para otras personas, es más amplio que esto. And still for others, Y aún para otros, the church is just the clergy la iglesia es solamente el clero or the leaders o los líderes of a certain group. de cierto grupo. But how does the scripture
Pero ¿cómo las escrituras define the church? definen la iglesia? The word church La palabra iglesia comes to us from the Greek word viene a nosotros del griego ecclesia. eclesia. Ecclesia Eclesia is a combination of two words es la combinación de dos palabras in the Greek. en el griego. First, ek, La primera de ellas, ek, which means out of. que significa fuera. And the other is kaleo, Y la otra palabra es kaleo, which means to call. que significa llamar. So the word that is translated in our language, church, Así que la palabra que se traduce en nuestra lengua como iglesia is the word ecclesia, es esta palabra eclesia, which simply means que simplemente significa the called out. los llamados fuera. The church, La iglesia, therefore, por tanto, is the congregation or the coming together or the assembly of the called out ones. la iglesia, por tanto, es la congregación o la unidad o la reunión de aquellos quienes son llamados fuera. Now you might say, or we could ask ourselves the question, Ahora usted puede preguntar, o nosotros mismos podemos preguntarnos, is that a sufficient definition of the church? ¿es esto acaso una definición suficiente de la iglesia? The congregation or the assembly of the called out ones? La congregación o la reunión de los que fueron llamados afuera. Who is doing the calling? ¿Quién hace el llamado? And where are the ones who are being called to assemble? Where are they called out from? ¿Y de dónde son llamados fuera esas personas a quienes se les hace el I llamado? invite you to turn your Bibles to 1 Peter chapter 2. Yo les invito a que abran sus Biblias en 1 de Pedro 2 And let's read verse 9. y vamos a leer el versículo 9. But ye are a chosen generation, Mas vosotros sois linaje escogido, a royal priesthood, real sacerdocio, and holy nation, nación santa, a peculiar people, pueblo adquirido, that ye should show forth the praise of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. So the church Entonces la iglesia consists consiste of those who is the unity, the church is the unity o la iglesia es la unidad of all those who have heard de todos aquellos quienes han escuchado and responded y han respondido to the call al llamado of him de aquel who has called us out of darkness que nos llama de fuera de las tinieblas into his marvelous light. a su luz admirable. Now, where do we find this light? Ahora, ¿dónde encontramos esa luz? You know that this verse in 1 Peter chapter 2 and verse 9 Saben, este versículo en 1 de Pedro 2:9 is a composite of other expressions in the Bible. se compone de otras expresiones que se encuentran en la Biblia. You are a chosen generation. Por ejemplo, sois linaje escogido. It involves the concept of election. Esto incluye el concepto de elección. You are a chosen generation. Usted es un linaje escogido. Who is doing the choosing? Ahora, ¿quién hace esa elección? He who has done the calling. Aquel quien hace el llamado. Chosen by him who calls. Es elegido por aquel quien llama. That means Esto a significa, distinct, es algo distintivo, people. un pueblo distinct distintivo, and separate from another or others. un pueblo totalmente distinto y separado de otros. A royal priesthood Un real sacerdocio, and a holy nation. una nación santa, A peculiar or treasured people.
un pueblo atesorado. Now, where is this? Where did Peter get this idea from? Ahora, ¿de dónde Pedro adquiere esta idea? He got it from the Old Testament. Él la tomó del Antiguo Testamento. Let's turn to the book of Exodus, chapter 19. Vamos al libro de Éxodos, capítulo 19. Let's read from verse 1. Y vamos a leer desde el versículo 1. In the 3rd month, when the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Let's go to verse 3. And Moses went up unto God. Vamos al versículo 3. Y Moisés subió a Dios. Where did he go up? ¿A dónde fue él? Into the mountain, Fue al monte, Mount Sinai. en el monte Sinaí. Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagle's wings, and brought you unto myself. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. So the concept of church Entonces, el concepto de iglesia has an intimate relationship tiene una relación íntima with the experience of the children of Israel, con la experiencia de los hijos del pueblo de who Israel, God, in His mercy, quien Dios en su misericordia chose escogió and called them out. y los llamó fuera. Where did He call them out of? ¿De What dónde? did He call them from? ¿De dónde llamó Dios a Israel? He called them out of Egypt, Él los llamó, los sacó de where they were Egipto, serving with rigor as slaves to donde Pharaoh. ellos se encontraban sirviendo bajo rigor como esclavos a Faraón. He called them out of slavery. Él los sacó de la esclavitud. He called them out of the darkness of paganism. Los sacó fuera de las tinieblas de paganismo And He called them into light. y los llamó a la luz. What was that light, and where was that light? ¿Cuál era esa luz y dónde estaba esa luz? That light was Himself. Esa luz era sí mismo. Just as Jesus is called the Son of Righteousness, De la misma forma que Jesús es llamado el Hijo de Justicia. God said to the children, to Moses, to Dios- declare to the children of Israel, Dios le dice a Moisés que declare a los hijos de Israel, you have seen what I've done to Pharaoh, vosotros visteis lo que hice a Egipcio, a how Faraón, I bear you on eagle's wings, y cómo te he traído en alas de águila. and brought you out. Y te he traído, Not just out from one place and left them in another place. y esto no es sacarlos de un lugar para dejarlos en otro. And say, well, if you stay in the place that I put you Y decirles, bueno, si ustedes se quedan en el lugar donde yo los ponga and never leave that place, y nunca salgan de ese lugar, you will be saved. ustedes van a estar seguros, van a estar salvos. Is that the concept? Is that the idea? Is that the reality that we see in this text? ¿Es esta acaso la realidad que vemos en este texto? The church is not merely a calling out to just some other place. El llamado no es solamente para salir fuera y estar en un lugar, But a calling out from some place pero es un llamado para salir de un lugar to the presence of God Himself. para estar en la presencia de Dios mismo. You have seen how I've brought you on eagle's wings Has visto cómo te he traído con alas de águila and brought you to myself. y te he traído a mí.
It is an expression of love. Es una expresión de amor. It's an expression that depicts the union, the marital union Es una expresión que puede mostrar la unión marital of a husband who calls his wife to himself in marital pact or covenant. Es como un esposo que llama a su esposa fuera, la trae a sí mismo dentro de un pacto un pacto matrimonial. So the church Entonces la iglesia is indeed coming out es realmente una salida from the world, del mundo, a coming together, una reunión, but it is not merely the coming together of people pero no es out of the world, no es sencillamente la reunión de gente que ha salido del mundo, just in any place. en cualquier lugar. It is the coming together of a people, Es la reunión de un pueblo que ha salido, uniting themselves que se unen under the banner of him who has called them bajo la bandera de aquel quien los ha llamado in his very presence. en su presencia misma. This is the essence Esa es la esencia of the identity of the church. de la identidad de la iglesia. Listen to what he says in verse 5. Miren lo que dice en el versículo 5. Now therefore, Ahora pues, if ye will obey my voice indeed, si dieres oído a mi voz and keep my covenant, y guardares mi pacto, then shall ye be a peculiar treasure unto me vosotros seréis mi especial tesoro above all people, sobre todos los pueblos, for all the earth is mine. porque mía es toda la tierra. Amazing. Increíble. A peculiar treasure. Un tesoro especial. I don't know, No sé, but it is a strange thing pero es una cosa extraña that men could be attracted que los hombres puedan estar atraídos to persons of the same sex. a personas del mismo sexo. You know, for me, ladies are special. Para mí, las damas son especiales. Yes, Sí, I have a special and different interest in ladies than I have in men. tengo un interés especial y diferente en damas que en hombres. A tender spot Es un lugar más de ternura for ladies. para las damas. But you know, Pero ¿saben qué? of all the ladies, De todas las damas, there is just one peculiar treasure. hay un solo tesoro especial. Of all the ladies that are there, that are so likable and more, how do I say, interesting to me than men, Y de todas las damas que hay por allí, que son interesantes y que pueden interesar más que cualquier hombre, I have only one peculiar treasure. tengo un solo tesoro especial. Predíquelo, pastor. She's right here. Aquí está. Do you see the expression that God is using here? Ahora, ¿usted puede entender la expresión que Dios está utilizando acá? How did she become my peculiar treasure? ¿Cómo ella se convierte en mi tesoro especial? I chose her Yo la elegí to be by my side para estar a mi lado for the rest of my life. por el resto de mi vida. They were chosen. Ellos fueron escogidos. Peter said, a chosen generation, Pedro dice un linaje escogido, a royal un priesthood. sacerdocio real. Look at this. Mire lo que dice acá. If ye will obey my voice indeed and keep my covenant, then shall ye be a peculiar treasure unto me above all people. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, Distinct from all the rest. distintos al resto. The object of God's tender affection. El objeto
el afecto tierno de Dios. But look at this verse. Look at this phrase. Pero miren esta frase, For all the earth is mine. porque mía es toda la tierra. All the earth is God's. Toda la tierra es de Dios. So is that diminishing the idea of the importance of the church? Entonces, ¿acaso esto disminuye la idea de la importancia de la iglesia? No. No. He's saying all the earth is mine. Él dice, toda la tierra es mía. But you Pero tú shall be a peculiar debes treasure. ser un tesoro especial. You shall be a rare treasure Tú vas a ser un tesoro único among all that is in the earth. entre todo lo que está en la tierra That is really rightfully mine. y que es realmente mío. But as you keep my covenant, Pero en la medida en que guardes mi it pacto, will be manifested that you are my peculiar treasure. será manifestado el hecho que tú eres mi tesoro especial. And ye, verse 6, shall be unto me a kingdom of priests. Versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Peter said, a royal priesthood, Pedro dice un sacerdocio real. a holy nation. Listen what God says. You shall be to me a kingdom of priests and an holy nation. Y gente santa, dice el Señor. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. God himself Dios mismo at Sinai en Sinaí defined define the church. la iglesia. Those who have been called out of darkness, Aquellos quienes han sido llamados fuera de las called tinieblas, out of the world, llamados fuera del mundo, called into an intimate relationship with God, llamados a tener una relación íntima con Dios, called unto a sacred covenant, llamados a un pacto sagrado to live a life of consecration and obedience to Him, para vivir una vida de consagración y obediencia a Él, who is their head quien es su cabeza and their husband. y su esposo. The church is defined La iglesia es definida as a royal priesthood como un sacerdocio and a real holy y nation. una nación santa. Now, Ahora, I want us to keep this in mind, yo quiero que tengamos esto en mente, that sometimes we use the word church loosely. de que algunas veces nosotros empleamos la palabra iglesia, But that in its purest essence, pero de una manera no atinada, the church is the body of Christ, pero en su esencia la iglesia es el cuerpo de Cristo, as Paul tells us. tal como nos dice In Pablo Ephesians. en Efesios. It is the body of Christ. Es el cuerpo de Cristo. So that in reality, Así que en realidad you cannot find the church usted no puede encontrar la iglesia apart from Christ. fuera de Cristo. Just as you could not find Así como usted no puede encontrar my body mi cuerpo apart from my head, fuera o alejado de mi cabeza, unless a menos you find me que usted me encuentre dead. muerto. But the church Pero la iglesia is not dead. no está muerta. The church, as it is defined in heaven, La iglesia, tal como es definida en el cielo, is not an abstract, dead object, no es un objeto abstracto o muerto, but a living organism. sino un organismo vivo. Today, Hoy, the concept el of the concepto church as organization de la iglesia como organización has crowded out the reality ha colmado la realidad of the truth of the church as an organism. de la verdad de la iglesia como organismo. Organization, Organización it has system to it. tiene un sistema, It has formation to it, tiene una formación, but it is not organic. pero no es orgánico, It is not alive. no está vivo.
But an organism Pero un organismo also has formation. también tiene It estructura, has order. tiene orden, It has structure to it. tiene estructura en sí, Formation. tiene una forma, But it is alive. pero está viva. The Church of Jesus Christ La iglesia de Jesucristo has order and structure. tiene orden, tiene estructura, But it is more than just a formed entity, pero va más allá que una entidad con una an forma artificial entity. o una entidad artificial. It is a living organism Es un organismo vivo that breathes que respira and moves y se mueve as it maintains connection with the life giver. a medida que mantiene una conexión con aquel quien da vida. This is the Church of Jesus Christ Eso es la iglesia de that is Jesucristo, known in heaven. que es conocida en el cielo. Known in heaven. God is not Conocida en el confused. cielo. Dios no tiene confusión. The scripture tells us Las escrituras nos that dicen God knows those that are his. que el Señor sabe quiénes son los suyos. Now, Ahora, in the rest of the time, en el resto de tiempo que tenemos, I'd like us to take a look yo quisiera que miráramos at the sifting. al zarandeo. Because unless we rightly define the church, Porque a menos que nosotros definiéramos correctamente lo que es la iglesia, cannot correctly understand de otra forma no vamos a poder entender the shaking correctamente and the sifting. el zarandeo. And there are many ideas. Y hay muchas ideas, There are ideas that are prevalent among us today hay ideas que son prevalecientes in entre respect to the nosotros subject of the sifting correspondiente a la idea del zarandeo that are mistaken y que son erróneas. because they are not founded or measured by a correct definition of the Church of Jesus Christ. Porque estas no se basan en una definición correcta de la iglesia dada por Jesucristo. So we have the idea of the sifting. Entonces tenemos la idea del zarandeo And as Seventh-day Adventists, we speak often about the shaking and the sifting. y como adventistas del séptimo día nosotros hablamos frecuentemente sobre el zarandeo. And when we talk about the sifting, Y cuando hablamos de esto, we consider a period in history nosotros consideramos un periodo en la historia when there is going to be a shaking, donde va a haber un zarandeo, something that is going to bring on tests, algo que va a traer prueba and that will, as a result, y que como resultado cause a separation. va a causar una separación, As we often say, a separation from the wheat o como generalmente mencionamos, una separación and, del trigo and the chaff. y The chaff, the husk of the wheat. o lo que queda No, bueno, not es the- cizaña. sí. Lo que queda del trigo cuando es Sí. golpeado, La paja. la paja, del trigo y la paja. So, when we talk about the shaking, Entonces, cuando hablamos del zarandeo, we're speaking in agricultural terms. estamos hablando en términos de agricultura. We're speaking about an activity that occurs in the period of harvest. Estamos hablando de una actividad que ocurre durante el periodo de cosecha, When the grain is to be gathered for ¿Dónde? food donde se recoge el grano para alimento and should be separated from the chaff or the husk of the wheat. y debe ser separado de la paja. And there is a process involved Y hay un proceso que se incluye en esto, where the wheat is pounded donde ese trigo es golpeado so that the chaff or the husk can be broken. para que así esa cubierta pueda abrirse. And once there is that separation, Y una vez que hay esa separación, then there has to be another process viene entonces otro proceso that puts the chaff in one area donde pone la paja a and un lado preserves the wheat in y another. preserva en otro lugar el grano. So this is what it is. It's an agricultural process. Entonces un proceso The agrícola, ese proceso de zarandeo. But many have taken the idea of the sifting Pero muchos han tomado la idea del zarandeo and have aligned it more to
denomination y han alineado este concepto a su denominación than to what we have just looked at. y no han tomado en cuenta lo que The acabamos de ver unity acá. of the church, La unidad de la iglesia, the unity of the called out ones, la unidad de aquellos que son llamados fuera, to him who has called us out. a aquel quien nos ha hecho el llamado. And the concentration has become Y la concentración se ha hecho a focus on unity, denominational unity, en un enfoque de unión denominacional to the expense, al at punto the expense o a costas of a failure to emphasize unity to the head. Entonces hacemos un énfasis de unidad denominacional a costa de una unidad con la cabeza. Is there unity in the church of Jesus Christ? Is church unity important for Christ? Ahora, ¿será que la unidad en la iglesia es importante para Cristo? Yes, Paul tells us in Ephesians 4, one body. Si lo dice, Pablo nos dice en Efesios sobre la iglesia, un cuerpo, One baptism, un bautismo, one head, una cabeza, one spirit. un espíritu. So there's no question. Entonces no hay duda, Church unity is absolutely important for Christ. la unidad de la iglesia es absolutamente importante para Cristo. But where is that unity to be enjoyed? Pero ¿dónde ha de gozarse de esa Is unidad? crucial. Es crucial, Because to have a congregation porque tener una congregación who have come out of something que ha salido de algo and joined together in some y place que se han reunido en un lugar and are there together, y están allí juntos, but the head is not there with them. pero la cabeza no está con ellos. Jesus allí. is not there with them. Jesús no está allí con ellos. You're talking about people in a state of deception. Usted entonces va a estar hablando de un pueblo que está en una condición de engaño. So the congregation De la congregación have to unite someplace. tiene que reunirse en un lugar And spiritually, the place of y unity espiritualmente el lugar de unidad or the center of unity o el centro de is unidad Christ himself. es Cristo mismo. If we are uniting ourselves around some other center Si nosotros nos estamos reuniendo alrededor de otro centro or some other object, o de otro objeto, we are congregating idolatrously. estamos entonces congregándonos de una manera idólatra. And is that possible? ¿Y es eso posible? Have there been congregation through the ages of like that? ¿Será que a través de los siglos ha habido congregaciones de este tipo? Of course. Claro que sí. The people of Baal, Por ejemplo, la gente de Baal, they also congregated. ellos también se congregaban. They also met together for worship. Ellos también se reunían para adoración. They also experienced unity. Ellos también experimentaban unidad. One special or one particular cause or purpose. Un propósito especial y específico. One center, Un centro, Baal Baal, and his worship. y su adoración. So it is possible for there Entonces, to be congregation, Es posible que haya congregación, mistaken congregation, or mistaken congregating. una congregación que se reúne de una manera errónea. And that is where you find idolatry. Y es allí donde usted encuentra idolatría. When the people of God Cuando el pueblo de Dios congregate in the presence of their king, se congrega delante de la presencia de su rey, with him at the center as the center of their affections Con and the él- center of their focus, con él, con el centro de su atención, de su enfoque y de sus afectos. it is then that we are talking specifically or precisely or accurately of the church of Jesus Christ. Es allí entonces cuando podemos hablar de manera
certera y precisa de la iglesia de Jesucristo. So Amos Entonces, chapter 9 Amós 9 speaks of a sifting. habla prophecy de of a un sifting. zarandeo. Él hace una profecía de un zarandeo. For lo, I will command Porque he aquí yo mandaré and will sift the house of Israel among all nations. y haré que la casa de Israel sea zarandeada La- entre todas las naciones. Like as corn is sifted in a sieve, Como se zarandea el grano en una criba yet shall not the least grain fall upon the earth. y no cae un granito en la tierra. Okay. Muy bien. So who is in control of the sifting? Ahora, ¿quién está al control del zarandeo? According to this verse, De acuerdo a este versículo. I will command. Yo mandaré. That's God speaking. Ese es Dios que está hablando. Now, what is his intent for this sifting? Ahora, ¿cuál es el propósito, cuál es la intención de este zarandeo? It is to separate grains Es separar el grano from husk. de la paja. It's not a separation of different grains, No es una separación de diferentes granos, but it's focusing on a particular grain sino que él está hablando de un grano en particular and to separate that grain, those grains from the husk. y él sencillamente separa el trigo de la paja. That's why he says, not a single grain, not the least grain shall fall to the ground. Y es por eso que él dice, no caerá un granito a la tierra. And here we have a promise Y aquí tenemos una promesa that God in his sovereignty, que Dios en su soberanía, knowing those that are his, conociendo a aquellos quienes son suyos, has said that when he moves the sift, él dice que cuando él empiece a mover esa criba, the results are going to be exactly as he would have them. los resultados van a ser exactamente como él los tiene Not planeados. a least grain Ni un granito shall fall to the ground. va a caer a tierra. Not one of these least of my brethren No, ninguno, ni el más pequeño de mis hermanos, will fall to the ground. caerá a la tierra. Let's take a look Vamos at a- the New Testament, Luke chapter 22, Vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 22, verse 31. versículo Bueno. 31. Luke. Okay. Jesus was with his disciples. Jesús está ahora con sus discípulos. It was at the close of his ministry. Y esto ocurre en el cierre de su ministerio. One of the last meetings that Jesus had. Una de las últimas reuniones que tuvo Jesús. And Jesus was talking with them. Y Jesús estaba hablando con ellos. Verse 31. Versículo 31. The Lord said, Simon, Simon. Notice he called him twice. Dijo también el Señor, Simón, Simón. Nótese que aquí el Señor lo llama dos veces, With an emphasis. con un énfasis. By the way, who named him? Por cierto, ¿quién le llamó? Who named him Peter? ¿Quién le llamó Pedro? ¿Quién le Simon is puso the name ese that his nombre? father gave him, right? Simón es el nombre que le dio su padre, But Peter is the name that Jesus gave him. pero Pedro es el nombre que Jesús le dio a Simón. The Lord said, Simon, Simon, behold. In other words, pay attention. Look, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Wow. Satan is interested in the sifting. ¿Saben que Satanás está interesado en el zarandeo?
It's not just God. No es solamente Dios. Satan is interested in the sifting. Satanás está interesado en el zarandeo. And Jesus said that Satan wanted to sift Peter as wheat. Y Jesús dice que Satanás quiere zarandear a Pedro como a trigo. So what is Satan hoping to gain from the sifting? Ahora, ¿qué es lo que Satanás espera obtener de ese zarandeo? Souls, yes? Almas, ¿no? But how does he want the souls to be? Pero ¿cómo él quiere que estén las almas? He wants them to be counted as chaff. Él quiere que esas almas sean estimadas como paja, Not as grain. no como grano. Satan wants you to be sifted. Satanás quiere que tú seas zarandeado. Satan wants me to be sifted. Satanás quiere que yo pase por el He zarandeo. has deep interest in the sifting. Tiene un interés profundo en el But zarandeo. his hope Pero su esperanza is that everyone es que todos who passes through the sift que pase sobre la criba will be counted as chaff sea contado como paja and fall to the ground. y caiga a tierra. Now, Ahora, Jesus knew Peter. Jesús conocía a Pedro. How did Jesus know Peter? ¿Cómo Jesús conocía a Pedro? Did Jesus count him as chaff or did Jesus count him as wheat? ¿Cómo Jesús contaba a Pedro? ¿Lo contaba como paja o lo contaba como grano de trigo? He counted him as wheat. Él lo consideraba trigo. There was another disciple, Hubo otro discípulo, Judas. Judas. Jesus knew Judas. Jesús conocía a Judas. What did Jesus know of Judas? ¿Qué sabía Jesús de Judas? Did he know him as wheat or did he know him as chaff? ¿Lo contaba como trigo o como paja? Well, you can look, if you read the Gospels carefully, Bueno, y si usted lee cuidadosamente los you will evangelios, read in several places Jesus' own testimony. usted puede leer el mismo testimonio dado por Jesús. For example, in one place he said, "Have I not called you 12? Por ejemplo, en uno de los pasajes, él dice, ¿acaso no os he llamado And one of you is a devil?" y uno de vosotros es del diablo? He knew those that were his Él sabía quiénes eran suyos and who was not his. y quién no era suyo. And so the sifting process Así que el proceso de zarandeo has more than one aim. tiene más de un objetivo. It is not just to separate No es separar, the chaff from the wheat, el separar la paja del grano, but it also has the purpose of purifying the wheat. no es meramente una separación de paja y grano. In other También words- tiene como objetivo la purificación del grano de trigo. In other words, the sifting is not just to separate those who are just mere professors from those who are truly children of God. Es decir, el zarandeo no es solamente un proceso para meramente separar a aquellos quienes profesan ser seguidores de Cristo y los verdaderos seguidores de Cristo. That is one aspect. Eso es un aspecto. But there is also another aspect, Pero hay también otro aspecto del zarandeo. and that is Y esto es to separate separar the true children of God los verdaderos hijos de Dios from their impurities. de sus impurezas. Now, Ahora, I ask you to pay attention yo ahora les pido que presten because atención, we all have concepts, porque todos tenemos conceptos. and there's a long-standing concept of the sifting among us. Y hay un concepto que es prevalente entre nosotros. But let us examine this subject in light of Christ's own teaching. Pero vamos a And the examinar este punto bajo las escrituras mismas, bajo las enseñanzas de Cristo y la Biblia. So Jesus said Satan wanted to sift Simon as wheat. Entonces Jesús le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. And then Jesus said in verse 32, Y luego Jesús dice en el versículo 32, "But pero I have prayed for thee, yo he rogado por ti,
So the sifting is coming on. Entonces viene el zarandeo, Satan is interested. Satanás está interesado, Jesus is interested. Jesús está interesado. What is Jesus' role in the sifting? ¿Cuál es el rol de Jesús en el zarandeo? To intercede Interceder for his people. por su pueblo. I have prayed for thee. Yo he rogado por ti. And where is Jesus' concern? ¿Y dónde está la preocupación de Jesús? How is he going to preserve those that are his? ¿Cómo Él va a preservar a los suyos? How is he going to preserve the grain? ¿Cómo Él va a preservar el grano? Listen, Escuchen. I have prayed for thee that thy faith fail not. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. And when thou art converted, strengthen thy brethren. Y tú, una vez vuelto o convertido, confirma a tus hermanos. Here is something critical Aquí hay algo crítico in the sifting. en el zarandeo. Jesus' focus El punto central que ve Jesús is on his role to preserve the saint. es en su rol para preservar a los santos. And the means by which he will preserve the saint Y el medio por el cual Él va a preservar a los santos is through his intercessory ministry, es a través de su ministerio intercesor, which he is going to focus el cual Él va a centrar on the preservation of a certain element in the saint. en la preservación de un elemento entre sus santos. What is that ¿Y element? qué es ese elemento que va a preservar? I have prayed for thee He rogado por ti that thy faith para que tu fe fail not. no falte. Key to surviving the sifting Hay una clave para sobrevivir en el zarandeo. is a faith that does not fail. Es esa fe que no falla. But a faith that does not fail Pero una fe que no falla must be rightly positioned. debe ser posicionada correctamente. And that's why it is dangerous. Y por eso es algo peligroso. And I hope you're listening, my Y friends. yo espero que ustedes estén escuchando, mis It is amigos. dangerous Es peligroso to teach the enseñar sifting el zarandeo and give it another focus y darle otro centro than Jesus Christ himself. que Jesucristo mismo. It is dangerous. Es peligroso. It's deception. Es engañoso. So many have been teaching the sifting Muchos han estado enseñando el zarandeo and making the center of the sifting y convirtiendo el centro del zarandeo the denomination su denominación rather than Jesus. en vez de Jesús. Notice Jesus in the sifting Nótese que Jesús en el zarandeo is committed está to comprometido preserving the faith of his saints. a preservar la fe de sus santos. So if the saint Entonces, si los santos has his faith tienen su fe focused incorrectly, posicionada incorrectamente, will Jesus preserve his faith? ¿será que Jesús entonces va a preservar esa fe? If the saint Si los santos has his faith, tienen su fe, his confidence, su confianza, his hopes, sus his esperanzas dependence y su dependencia focused on something artificial, centrados en algo artificial, focused on a denomination, centrados en una denominación, rather than the head en vez de la cabeza of his faith. de su fe. Is Jesus going to preserve the faith of such a one? ¿Será que Jesús va a preservar la fe de esa persona? Is Jesus obligated to preserve my faith in my denomination ¿Está Jesús obligado a preservar mi fe en mi denominación? when I have no hold and focus on him? Cuando yo no me agarro ni me centro en él. Is Jesus obligated to preserve my faith
¿Está Jesús obligado a preservar in mi my fe denomination en mi denominación when the sifting comes? cuando venga el zarandeo? Well, let's take a look. Vamos a mirar. Jesus said he had prayed for Peter, Jesús dijo, he rogado por Pedro that his faith fail not. para que no falte su fe. Do you think that Jesus' prayers are effective? ¿Usted cree que las oraciones de Jesús son efectivas? Does the Father hear Jesus? ¿Será que el Padre escucha a Jesús? Does the Father hear Jesus sometimes? ¿Será que el Padre escucha a Jesús algunas veces? Does the Father hear Jesus most of the time? ¿Será que el Padre escucha a Jesús la mayoría de las veces? What does Jesus say? ¿Qué es lo que dice Jesús? Father, Padre, I know that thou hearest me always, sé que me escuchas siempre, because I do always porque siempre those things that please you. hago lo que te complace. Jesus does not pray Jesús no ora prayers that are contrary to the heart of God. oraciones que van contrarias al corazón de Dios. His prayers are always Sus oraciones son in siempre harmony en with the armonía aims of his Father. con los objetivos de su Padre. So all his prayers Entonces todas sus oraciones are heard. son escuchadas. Well, Jesus prayed for Peter Bueno, Jesús oró por Pedro that his faith fail not. para que no falle su fe. But let's take, for time we can't read it, but you know the story. Pero por tiempo no vamos a poder leer, pero conocen la historia. Peter said, Pedro dijo, Lord, verse 33, versículo 33, I am ready to go with thee both into prison and to death. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, también a la muerte. Look at Peter's attitude. Mira la actitud de Pedro. Jesus, what are you talking about? Jesús, ¿de qué estás hablando? What do you need to pray about? ¿Para qué necesitas orar? What are you talking about, the sifting? ¿De qué estás hablando? ¿De qué I'm not zarandeo? afraid of any sifting. Yo no estoy temeroso de ningún zarandeo. Why you think you need to pray for me? ¿Por qué crees que debes orar por mí? I am ready, Lord, Yo estoy listo, to go to Señor, prison and to death for you. para ir a la prisión, aún a la muerte You por don't ti. need to waste your time praying for me. No tienes que perder tu tiempo orando por mí. Wait, Ah, where was Peter's faith? ¿dónde estaba la fe de Pedro? Where was Peter's faith? ¿Dónde estaba la fe de Pedro? Was it in Jesus? ¿Estaba en Jesús? In that moment, was the faith of Peter centered in Christ? En ese momento, ¿estaba la fe de Pedro centrada en Cristo? No. No. So, Entonces, some of you wondered, "And how is it Jesus prayed for Peter and Peter fell?" algunos de ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo si Jesús oró por Pedro, por qué falla Pedro? If Jesus prayed for him that his faith should not fail, how is it that Peter failed? ¿Cómo es eso de que Jesús oró por Pedro para que su fe no fallara y Pedro falló? So that means Jesus' prayer wasn't answered. Entonces, ¿será que la oración de Jesús no fue respondida? Huh? Jesus doesn't have those type of prayers. Jesús no tiene ese tipo de oraciones. No. No. Peter fell Pedro falló, cayó, because Jesus is under no obligation porque Jesús no tiene ninguna obligación to preserve de preservar misaligned faith. una fe que no está alineada correctamente. Jesus has made no promise Jesús no ha hecho ninguna promesa to any saint a ningún santo that he's going to preserve their faith de que él va a preservar su fe that is focused que está centrada incorrectly. de una manera incorrecta. The faith that Jesus will preserve La fe que Jesús va a preservar is faith in es Jesus fe en Cristo and faith only in y Jesus. fe solo en Jesús. Faith anywhere else La fe en cualquier otra parte must be sifted, debe ser zarandeada, must be cast aside. debe ser echada For fuera. cursed is a man Porque maldito es el hombre who puts his trust in the arm of flesh, que pone su confianza en el brazo de carne. but blessed is a man Pero bienaventurado who puts his trust. el que pone su confianza In God. en Dios. Peter Pedro had his faith
Tenía at that moment, su fe en ese momento centered in himself. centrado en sí mismo. That was his faith that he confessed before Jesus. Esta fue la fe que él confesó delante de Jesús. His heart was filled with self-confidence. Su corazón estaba lleno con autoconfianza. So much so that he couldn't at that moment believe Jesus. A tal punto que él en ese momento no le pudo ni siquiera creer a Jesús. I wonder Yo me pregunto if there are some who are watching me today, si hay algunos quienes who is están listening viendo to the sermon hoy, today, quienes están escuchando el sermón hoy, who cannot believe this word quienes no pueden creer esta palabra, because you have your confidence porque usted tiene su confianza so fixed a tal punto on an object en un objeto apart from Christ, fuera de Cristo, and you refuse to relinquish y usted está determinado a no renunciar your old anchor. a su ancla vieja. If you do not quickly relinquish that mistaken anchor, Y si usted no suelta ese ancla and anchor your hopes in Jesus Christ, y se ancla a sí mismo sus esperanzas en Cristo, you will meet with disappointment. usted está preparándose para un chasco. Peter Pedro went out salió with full confidence con confianza that plena when the trial came, que cuando viniera la prueba, he would stand for Jesus. él iba a estar allí del lado de Jesús. How was he to stand for Jesus ¿Cómo él podía estar delante de Jesús when his heart wasn't with Jesus? cuando su corazón no estaba con Jesús? When he was angry Cuando él estaba molesto, estaba bien that molesto, Jesus could think such a thing of him. pensando, ¿cómo Jesús puede pensar esto? What did Jesus think of him? Ahora, ¿qué fue lo que Jesús Verse pensó de 34. él? Versículo 34. He said, I tell thee, Peter. Y él le dijo, Pedro. Now he changed the word. Ahora fíjense que él cambia. Before he started, Simon, Simon. Primero él lo había llamado Now Simón. Jesus tells him, Ahora even él more le dice, intimately, de una manera aún más I íntima, tell you, my friend Peter. te digo, mi querido amigo Pedro, I tell you, my chosen Peter. te digo a mi escogido The Pedro, cock shall not crow this day before thou shalt thrice deny that thou knowest me. te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Peter Pedro was grieved. estaba dolido. How could Jesus think such a thing of me? ¿Cómo podría Jesús pensar eso de I'm mí? ready to die for him. Yo estoy listo para morir por él. I'm ready to go to prison for him. Yo estoy listo a ir a prisión And por él. this is what he thinks about me. Y esa es la forma en cómo él piensa That sobre I'm going to mí. deny him. Que yo lo voy a negar. He couldn't believe Jesus Él no podía creerle a Jesús. because he believed so much in himself Porque él creía tanto en sí mismo that there was no room que no había for lugar faith in Christ. para fe en Cristo. Some people believe so much in themselves Hay gente que cree tanto en sí mismos that there is no room for faith and dependence on Christ. que no hay lugar ni para fe ni dependencia en Cristo. Some people believe so much in their religion Hay algunos que creen tanto en su that religión there is no room for Jesus. que no hay lugar para Jesús. Some people believe so much in their denomination Algunos creen tanto en su denominación that you come presenting Jesus to them and they take offense que tú les presentas Cristo a ellos y se ofenden because they're not willing to relinquish faith, implicit faith in their denomination. porque no están dispuestos a abandonar su fe implícita en la denominación And put it in Jesus Christ, who never fails. y colocarla en Jesús que nunca falla. The church La iglesia of Jesus Christ de Jesucristo is not infallible. no es infalible. Jesus said of Peter Jesús dijo that he de was Pedro chosen de que él había sido and that he escogido would turn the key, y que él tendría la llave right? To loose
para desatar and to bind in the kingdom. y para atar en el reino. But did that mean that Peter was infallible? Ahora, ¿significaba esto que Pedro era Of infalible? course not, because just Claro a que few no. minutes after that, Jesus rebuked Peter and said, get behind me, Satan. ¿Saben por qué unos minutos después de esta conversación Jesús reprendió a Pedro y le dijo, fuera de aquí, Satanás? If there is any infallibility Si hay una in the infalibilidad church of Jesus Christ, en la iglesia de Jesucristo, it is wholly based se basa puramente on the infallibility en la infalibilidad of him who is determined not to let her go. a aquel quien está determinado a no soltar a la iglesia. That is the security. Esa es la seguridad. Not one least grain will fall to the ground, No caerá ni un granito a tierra, because God will preserve. porque Dios lo va a But preservar. of herself, Pero there is no infallibility. en sí misma, So la those who iglesia are no putting tiene trust infalibilidad. in their church or their denomination, Así que aquellos quienes ponen su confianza en su iglesia, en su denominación, and putting greater confidence in that y ponen una confianza mayor en than eso in Jesus, que en Jesús, are making a terrible mistake están cometiendo un error and will terrible. be as disappointed Y van a ser tan as chasqueados Peter was como Pedro lo fue when the test comes. cuando vino la prueba. Now listen, Ahora escuchen, Peter, Pedro did he fail in the test? falló la prueba, So was Jesus' prayer answered? entonces ¿será que la oración de Jesús fue contestada? His faith failed. Su fe falló, But praise the Lord that his faith failed. pero alabado sea el Señor que su fe falló, Because it was a mistaken faith. porque era una fe equivocada, It was a faith in himself. era fe en sí mismo. And Jesus is not going to protect or preserve that type of a faith. Y Jesús no va a preservar esa fe. He will let it be swept away Él va a dejar que esta fe so desaparezca that there will be room for the cultivation of true faith in Jesus para que Christ. entonces pueda haber lugar para cultivar la verdadera fe en And I Jesucristo. tell you that this is necessary. Y les digo, esto es necesario. Friend, if you have over the years put implicit faith in your denomination, Querido hermano, amigo, si usted ha puesto una fe implícita that type en of a su faith denominación, must be shaken, ese tipo de fe va a ser must be swept away, zarandeada, va a ser sacada so that there can be room in your heart for Jesus para que Christ pueda haber lugar en tu corazón para as the Jesucristo, immovable rock of ages, como la roca inmovible de la the only eternidad, foundation for the true church of Christ. el único basamento para la verdadera iglesia de Cristo. Now, Ahora, what about us? ¿qué tal nosotros? Later on, Jesus came to Peter and he said, "Lovest thou me?" In John Luego, chapter 21. cuando vemos en Juan 21, Jesús se acerca a Pedro y le pregunta, ¿me amas? Lovest thou me? ¿Me amas? That is the faith Esa es la fe that Jesus will preserve. que Cristo va a A preservar. faith that is centered in Christ. Una fe que se centra en A Cristo. faith that is anchored in the love of Christ. Una fe que está anclada en el amor de It is Cristo. that faith that we will need Es esa fe la que vamos a necesitar to withstand the sifting. para poder pasar el zarandeo. Just saying, well, when the sifting comes, El decir, bueno, cuando venga el well, zarandeo, I'm not going to be sifted out of this denomination. yo no voy a salir de esta denominación. No, I'm not going to be sifted out. No, yo no voy a salir. You can do that just like Peter. Usted puede hacer eso igual que And there are Pedro. many people who are already with that mindset, Y hay muchos que tienen ya esa mentalidad. based on how we have been commonly taught. Ven la forma en que han sido enseñados comúnmente, With the sifting focusing on the denomination. donde el zarandeo se enfoca en la denominación. We don't want to be separated. No vamos a estar We don't want to be separados. shaken out. No vamos a ser Because if we are sacados. shaken out, we are lost. Porque si somos sacados de la denominación, estamos perdidos. Wait a minute. Isn't that ¿Qué es eso? Isn't that sounding just like the teaching of the Roman Catholic Church? ¿Acaso no suena eso igual que la enseñanza de la Iglesia Católica Romana?
that salvation que salvación is based se basa on one's connection to the denomination or the organization, the ecclesiastical organization? que la salvación está basada en su conexión con la denominación eclesiástica. And isn't it possible ¿Y no es acaso posible that also your que denomination también tu denominación could usurp the place of Jesus, pueda usurpar el lugar de Jesús, just as the Roman Catholic institution usurped Christ's place, tal como lo hizo la institución católica romana usurpando el lugar de Cristo, so that God later had to send reformers to call the people back to himself? de forma que luego Dios tuvo que enviar reformadores para poder llamar al pueblo de vuelta a sí mismo? Yes. Sí, Christ loves his church, Cristo ama a su iglesia and he's connected with his church. y está conectado con su iglesia, But the church pero la iglesia is not Christ. no es Cristo. The church is privileged to be united with Christ. La iglesia tiene el privilegio de estar unida a Cristo, But the church's role is distinct from Christ's. pero el rol de la iglesia es distinto al de Cristo. Just as how the role of the husband and the role of the wife are distinct. De la misma forma que el rol del esposo y el de la esposa son And we're distintos. living in a dangerous period. Y estamos viviendo en un periodo bien Because peligroso today in society, porque hoy día en la sociedad the roles between husband and wife, the distinction of the roles between husband and wife, las distinciones de roles entre los esposos are not emphasized no se enfatizan and are confused. y hay confusión. And growing up and living in a society where there's confusion between the roles, Y creciendo y actuando en una sociedad donde hay confusión de roles, how are we not to fall in the error ¿cómo entonces no vamos a caer en el of error mistaking the role of the head of the church de desapropiar el rol de la cabeza de la iglesia, the husband of the church and the head of the body, el esposo la cabeza del for the cuerpo, role of the body itself? por el rol del cuerpo mismo? This is important. Eso es importante. So, Entonces, when we consider the sifting, cuando consideramos el zarandeo, we need to focus especially tenemos que concentrarnos especialmente en una cosa: that our faith fail not. que nuestra fe no falte. That's what Jesus is focusing on in his prayers, in his intercessory ministry in heaven. Y es eso donde está centrada la oración de Jesús en su ministerio He's sacerdotal. praying for intercesor. all those that are his. Él está orando por todos aquellos quienes son And he's suyos. praying Y está orando that thy faith fail que not. su fe no falle. That your faith in yourself does Que- not fail? ¿Será que tu fe en ti mismo no falle? Is that the prayer of Jesus? ¿Es esa la oración de Jesús? No. No. That your faith in the systems of this world should not fail? ¿Será que tu fe en los sistemas del mundo no falte? Is that what Jesus is praying for? ¿Es eso por lo cual Jesús está orando? No. No. That your faith in your ecclesiastical system, denominational system, should not fail? ¿Será que tu fe en tu sistema eclesiástico denominacional no falte? Is that what Jesus is praying for? ¿Es eso por lo cual está orando Jesús? No. No. He is praying that your faith in him should not fail. Él está orando para que tu fe en Él For there no is falte. one door Porque hay una puerta and one entrance into the Father's presence, y una entrada a la presencia del Padre. and that is Jesus. Y es Jesús. No man cometh to the Father but by me. Nadie viene al Padre sino por mí. For there is none other name Porque no hay otro nombre given among men, under heaven, given among men, bajo el cielo dado entre los hombres whereby we must be saved. por el cual seamos salvos. Jesus. Jesús. Jesus Jesús is the one that calls his church es aquel quien llama a su iglesia out of the world, fuera del mundo, out of darkness, fuera de tinieblas, out of paganism, fuera del paganismo, out of sin. fuera del pecado. Jesus Jesús is the one who calls his church es el que llama a su iglesia into
loving and eternal embrace en un abrazo amoroso, through a eternal, marriage covenant. a través de un pacto matrimonial. Jesus Jesús is the one that will preserve es el que va a preservar all todos his saints sus santos, who abide in him quienes confían en Él through faith. a través de la fe. May you be counted Que usted pueda ser contado as one of those least grains. como uno de esos granitos. May I also be counted as one of those least grains Que yo también pueda ser contado como un granito that will not fall to the ground que no caerá a tierra. when God Cuando Dios permits the sifting. permita el zarandeo. Amen. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor, a la luz del glorioso Señor. Yes, friend, Y es mi amigo. there is coming a shaking and a sifting. Viene un zarandeo. But God has spoken. Pero Dios ha hablado. He will preserve those that are his. Y Él va a preservar a los suyos. Those that are his Y aquellos quienes son suyos will have their hearts centered in him van a tener su corazón centrados en Él when the test comes. cuando venga la prueba. So I ask you this morning, Así que yo te pregunto esta mañana, where is your heart? ¿dónde está tu corazón? Where is your attention placed? ¿Dónde está ubicada tu atención? Where are you putting your confidence? ¿Dónde estás colocando tu confianza? Is it in Jesus? ¿Está en Jesús? Do you really trust him? ¿Será que realmente confías en Él? Can you really repose the salvation of your soul in his hand? ¿Puedes realmente reposar la salvación de tu alma en sus manos? Or are you trusting in something else? ¿O estás confiando en algo más? Are you trusting in yourself? ¿Estás confiando en ti mismo? Are you trusting in something more than you are confiding ¿O hay algo más en lo In cual Jesus. confías que no sea Jesús as the only one who can save como you el único que puede salvarte from your sin? de tus pecados? May God move you Que Dios pueda and moverte me y a mí to a también true and implicit trust in his Son, para una fe completa y plena en su Hijo. that when the time comes, Para que cuando venga el tiempo we'll be counted among the grain estemos contados en el grano and not among the chaff. y Let's no en la paja. pray. Oremos. Father in heaven, Padre que estás en los cielos, please, Lord, por favor, Señor, please, por favor, if there are children of yours si hay hijos tuyos who have not yet heard your call, quienes aún no han escuchado tu llamado, let your voice be heard today. que tu voz sea escuchada hoy.
If there are those who have already heard your call, Si hay aquellos quienes ya han escuchado tu but llamado, who in the process of time have lost focus, pero que en el proceso del tiempo han perdido el centro, call our attention back to yourself. llámales de nuevo su atención a ti mismo. Move our hearts to the right place, Mueve nuestros corazones para el lugar correcto, that when you ask us, para que cuando tú nos preguntes, lovest thou me, ¿me amas?, we might be able to answer with Peter, nosotros podamos responder como Pedro, converted Peter. como el Pedro convertido. Yes, Lord, Sí, Señor, thou knowest all things. tú sabes todas las cosas. Thou knowest that I love thee. Sabes que te amo. Oh, fix our hearts in that direction and in that posture Enfoca nuestros corazones en esa dirección, en esa postura. forevermore, we pray. Para siempre oramos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús.